Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Luego de conocerse quiénes fueron los delegados de la guerrilla de las FARC en tránsito hacia partido político para que hagan, entre otras cosas, el seguimiento de los proyectos de ley que se tramitarán por la vía del Fast Track en el Congreso para la implementación del acuerdo de paz, estamos con uno de esos voceros, que por cierto estuvo en la mañana de hoy con los otros 5 voceros presentando ante el Consejo Nacional Electoral la agrupación, y el Consejo Nacional Electoral en pocos días debe darle el visto bueno a la creación de esta agrupación política. Jairo Estrada, bienvenido. Claudia, muy buenas noches para ti y para todos los televidentes del Canal Capital. Voy a leer algo de su palmarés, pero quiero que usted me diga quién es usted, o que le diga a los televidentes quién es usted y por qué se metió en esto. Usted es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, es miembro del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional también. Además, fue uno de los historiadores que hizo parte de la comisión histórica que presentaron, fueron 12, ¿no? Que presentaron 12 informes independientes sobre el conflicto en Colombia, pero además es economista y además es doctor de una universidad en Berlín que se llama Hochfachschule für Ökonomie. ¿Y eso fue hace cuánto? No, eso fue en la década de los años 80. Terminé mis estudios doctorales al promediar esa década. Jairo, ¿por qué usted se mete en esto? Se lo pregunto porque cualquier relación que una persona pueda públicamente mostrar con las FARC, pues la hace ponerse inmediatamente casi que desafortunadamente, en el blanco de quienes están en contra del acuerdo de paz, pero también de esas manos oscuras que están acabando con quienes representan los pensamientos de izquierda. Sí, creo que estamos en un momento de la vida política del país que, sin exagerar, debe ser catalogado como histórico. Se abre la posibilidad de iniciar un ciclo de reformas, que son las reformas contenidas en el acuerdo, y en ese sentido me parece que la trayectoria y la experiencia que yo tengo por mi formación académica, por el acercamiento que he hecho en mi universidad y a través de mi grupo de investigación a todos estos temas del conflicto, dada esa trayectoria, creo que tengo las condiciones para contribuir a un mejor entendimiento del momento que está pasando, por una parte, y por otro lado, pues para aportar en los debates difíciles que se vienen en el Congreso de la República a propósito de los proyectos de acto legislativo y los proyectos de ley que se deben tramitar para efectos de implementar normativamente los acuerdos. Entonces, en ese sentido, pues he tomado esa decisión, que es una decisión difícil, pero evidentemente es una decisión que da cuenta como de un compromiso, creo yo, ético y político con el momento que vive el país, para ver si contribuimos a superar pues como esta trayectoria de guerra y de violencia, de crispación, de estigmatización, y podemos hablar pues tranquilamente como le estamos haciendo esta noche, por ejemplo. A propósito de estigmatización, esa es la razón por la que yo no lo presento a usted como vocero de las FARC, ni oralmente, ni en los créditos que aparecen en la pantalla, porque es que la estigmatización desafortunadamente es casi inevitable. Muchos dirán, pero si es el elegido de las FARC para que esté en el Congreso es porque alguna relación ha tenido con las FARC, o tiene, o tuvo. Y me gustaría que usted nos hablara de eso. Sí, me parece que el rigor periodístico debe llevar justamente a una apreciación como la que acabas de proponer, porque ese rigor sale de una lectura juiciosa de los acuerdos, ¿no? Lo que se ha dicho en los acuerdos de La Habana es que para contribuir a facilitar el proceso de tránsito de las FARC-EP a la vida política legal, se conformará una agrupación de ciudadanos en ejercicio. Yo hago parte de esos ciudadanos en ejercicio junto con otros compañeros y compañeras que han, digamos, asumido esa tarea. Nosotros simplemente estamos, digamos, acompañados pues por la idea que te comentaba de poder contribuir a que se implementen los acuerdos y particularmente a que uno de esos aspectos de los acuerdos, que es el tránsito de las FARC a la vida política legal, pues se pueda consolidar, porque justamente, entre otras cosas,
ese es el propósito de cualquier proceso de paz en el mundo, ¿no? Se hace un acuerdo de paz para que quien ha estado alzado en armas ingrese a la vida política legal. Y no solamente para eso, sino para que pues, se puedan implementar reformas que justamente hagan innecesario que colombianos y colombianas, esté uno de acuerdo con ellos o no, pues tengan que alzarse en armas. ¿Usted ha sido afín al pensamiento de las FARC durante su vida o alguna vez militó en Yo la he sido guerrilla? siempre, prácticamente desde mi temprana juventud, un hombre de izquierda, un hombre de ideas libertarias. Siempre he sido una persona que ha acompañado los propósitos de democracia profunda, de justicia social, de transformación pues, del régimen y del orden social que existe en el país, porque considero que es un régimen injusto, que se caracteriza por profundas desigualdades, por exclusión política, en fin. Es decir que lo que estoy haciendo ahora no es nada raro en lo que ha sido mi trayectoria de vida y mi entendimiento como hombre político, ¿no? Pero, digamos, ¿alguna vez tuvo una vinculación con las FARC No, más nunca. allá de la afinidad ideológica, como de militancia? No, yo no tengo una vinculación con las FARC, ni he tenido una vinculación con las FARC, ¿no es cierto? Es posible que uno tenga coincidencias en visiones que puedan haber sobre los problemas de la política nacional, como las tiene uno no solamente con esa organización, sino con otros partidos políticos, con organizaciones políticas, con movimientos sociales que existen en el contexto político nacional. ¿Cómo va a funcionar ese trabajo de ustedes? Una vez el Consejo Nacional Electoral diga sí, este movimiento, agrupación política es la Sí, categoría agrupación ahorita. política, Esta correcto. agrupación política le damos el visto bueno. ¿Qué sigue? Porque ya el proyecto de ley de amnistía, que es el primero, pues ustedes tendrán que estar ahí mirando o tratando de lograr que se apruebe. Pero ¿cuál va a ser ese trabajo y cómo va a ser esa comunicación de ustedes con las FARC para, digamos, llevar esa vocería de las FARC al Congreso? Digamos que ahí hay varias cosas para tener en cuenta, ¿no? La agrupación política que se llama Voces de Paz y Reconciliación tiene un significado, digamos, en su denominación. Pero para responder de manera precisa a tu pregunta, lo que sigue en concreto y en lo inmediato es nuestra participación en los debates sobre la ley de amnistía, ¿no? Cuyo ponente pues ya fue designado el día de ayer, que es el doctor, el senador Armando Benedetti. Eso significa que ya la semana entrante estaremos actuando en el Congreso, inicialmente como invitados, porque tendrá que surtirse un trámite de reforma a la ley quinta para poder actuar con voceros, como voceros, pero pues lo haremos, como dice el acuerdo, en las mismas condiciones que lo hacen los congresistas, tanto los senadores como los representantes, solo con una particularidad, que tenemos derecho a la voz, a intervenir en los debates, pero no podemos votar, tenemos derecho pues a expresar nuestros planteamientos, nuestras manifestaciones sobre lo que está en discusión. Entonces lo inmediato es ley de amnistía e indulto, pero también debe preverse que se inicia el trámite de el acto legislativo mediante el cual se incorpora la Jurisdicción Especial para la Paz a la Constitución, y además el trámite de otra serie de actos legislativos, dentro de los cuales se encuentra justamente el de participación de las FARC en la vida política legal y de otros proyectos de ley, que son todos aquellos que están pues consignados en el acuerdo, sí, porque esto es fruto de un acuerdo. Esos proyectos de ley, ustedes ayudan a construirlos también. Digamos que esos proyectos de ley son proyectos de ley cuyo texto en buena medida es concertado por las partes, y ahí es donde se articula la relación de los voceros con la comisión de seguimiento a la implementación y la verificación de los acuerdos. Lo que dice el acuerdo es que los textos que se presentan al Congreso tendrán que ser concertados y verificados por el Gobierno Nacional y por las FARC a través de su comisión de seguimiento y verificación. Esos proyectos son presentados al Congreso. El Congreso, en uso de las facultades que le otorga el procedimiento expedito denominado de Fast Track, puede hacer las observaciones, las adiciones correspondientes
solo que estas deben ser avaladas por el gobierno, eso es la particularidad de ese no es que procedimiento. solamente el gobierno pueda proponer modificaciones, que además, pues si es el autor, pues cómo va a proponer modificaciones, pero los congresistas lo pueden hacer, o el Centro Democrático, por ejemplo, lo podría hacer, pero el gobierno lo debe avalar antes de que haga la presentación de la propuesta de modificación. Exactamente, es decir, la iniciativa para la presentación de los proyectos la tiene el gobierno nacional. Cualquier congresista pues puede proponer adiciones, sustituciones, en fin, pero esas adiciones o sustituciones o cambios en el proyecto tienen que ser avaladas por el gobierno. Y debo decir que esto no es un procedimiento nuevo, porque también se ha presentado en el debate político nacional como si fuera un procedimiento nuevo. No, ese procedimiento ya existe, por ejemplo, cuando se tramita la ley del plan o cuando se tramita la ley del presupuesto, que son leyes de iniciativa del Ejecutivo, y cuando se pretenden hacer modificaciones en esas modificaciones tienen que ser avaladas por el Poder Ejecutivo. O sea que no es nada nuevo tampoco, solo que se ha presentado así, ¿no es cierto? Es un Congreso con capacidad de discutir y discernir sobre los proyectos que se van a presentar. Jairo, ¿cómo será la comunicación de ustedes con las FARC? Nuestra comunicación será fundamentalmente a través del mecanismo que se crea por intermedio de la Comisión de Seguimiento e Implementación y Verificación de los Acuerdos. ¿La comisión tripartita? Es una comisión bipartita a la que en todo caso por los acuerdos asisten a sus reuniones los países garantes, es decir, representantes del gobierno de Cuba, representantes del gobierno de Noruega. Lo que señala el acuerdo es que los voceros pueden ser invitados a las reuniones de la comisión y, como es lógico, la agrupación política, por tener las funciones que le han sido asignadas en esa materia, si se quiere, de control, de veeduría social de los acuerdos que se van a implementar normativa en el Congreso, pues tendrá que reunirse cuando sea necesario con los miembros de las FARC que hacen parte de la Comisión de Seguimiento, Verificación e Implementación. ¿De dónde salen los recursos para el funcionamiento de esta agrupación política? ¿Paz y Reconciliación se llama? Voces de Paz y Reconciliación, sí. ¿De dónde salen los recursos? ¿Ustedes van a tener un salario, van a tener una escolta? ¿Cómo va a funcionar en lo logístico? Lo que señalan los acuerdos es que las condiciones de funcionamiento y de trabajo de las vocerías en el Congreso serán concertadas con el Ministerio del Interior. En principio, lo que se ha conversado es que serán condiciones similares a las condiciones o análogas a las condiciones que tienen los congresistas. Es decir, tendremos nuestras curules, tendremos muy seguramente nuestras oficinas, tendremos muy seguramente el equivalente a lo que se llaman las UTL, en fin, es decir, todo esto es un grupo de trabajo, porque es normal, vamos a hacer un trabajo, digamos, parlamentario, solo que no vamos a votar, ¿no es cierto? Es decir, todos los recursos que se van a proveer para los voceros y para el funcionamiento de la vocería en el Congreso son recursos provistos por el Estado, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué fuente provienen? Si es del Congreso o del Ministerio del Interior, eso ya será un asunto que obviamente pues no es un asunto que no es de nuestro resorte, pero está previsto así. Ustedes dicen, o usted me dice, esa es una de las funciones, estar en el Congreso en el trámite de esos proyectos. ¿Eso quiere decir que ustedes van a estar en el Congreso cuánto tiempo? Inicialmente lo que está planteado en los acuerdos hace referencia a todo el tiempo que dure la implementación normativa de los acuerdos. En mi visión, presumo que empezamos ya la semana entrante, aquí hay muy seguramente sesiones extraordinarias que irán hasta prácticamente el 29 de diciembre para que la ley de amnistía pues pueda tener alguna salida antes de finalizar el año. Muy seguramente se convocarán de nuevo sesiones extraordinarias a partir de enero, yo estimo por ahí hasta el 16 de enero del año entrante. Trabajaremos en esa legislatura, en esa parte de la legislatura y luego en lo que será la legislatura ordinaria. Obviamente que cuando inicie la legislatura ordinaria en marzo, pues el Congreso no estará solo dedicado al desarrollo normativo de los acuerdos, sino a otros. ¿Y ahí usted no se puede meter, o sí? Nosotros solo participamos en lo que concierne al desarrollo normativo de los acuerdos, no a lo que concierne al trabajo ordinario del Congreso.
En principio está previsto un año, ¿no es cierto?, de trabajo. En principio está previsto un año de trabajo, pero pues vamos a ver cómo se van dando las circunstancias concretas y lo que está allí previsto, pactado, ¿no? Esa es una función, estar en el Congreso para los trámites de la implementación del acuerdo. Otra función es la creación de un centro de pensamiento, ¿verdad? ¿Eso cuándo empieza? ¿En qué consiste? Está prevista también en el acuerdo que la agrupación política organizará el centro de pensamiento y justamente pues lo que aspiramos es a que con los recursos que se van a proveer para efectos del funcionamiento de la vocería, ¿no es cierto?, y de los voceros, pues se puedan generar las condiciones para que piense a operar todo un equipo de asesores, de investigadores, de consultores que contribuyan tanto a nuestra mejor intervención en el Congreso, por una parte, como a elaborar ideas, elaborar conceptos, elaborar visiones acerca de lo que debe ser el trasegar político hacia futuro en las condiciones pues, que se van a vivir en el país a partir del año entrante. ¿Y ese centro de pensamiento, o digamos, ustedes con esta agrupación van a transformarse después en el partido político de las FARC o eso es algo paralelo y ustedes eventualmente podrían ser algo muy transitorio que desaparezca cuando acabe este trabajo? Digamos, yo diría que lo que es el proceso de conversión o de transformación de las FARC en partido político legal es un proceso que está determinado por ellos mismos, no en absoluto por la agrupación política. Y cuando digo por ellos mismos, es que hubo una conferencia guerrillera, la 10ª conferencia que se realizó en los Llanos del Yarí, y en esa conferencia guerrillera se decidieron unos pasos. Y esos pasos lo que le han anunciado al país, o lo que le indican al país, que hacia el mes de mayo del año 2017, las FARC-EP se habrán convertido en un partido político legal. Y para convertirse en un partido político legal, según dice el acuerdo, pues tienen que surtir unos trámites y unos procesos. Es decir, las FARC tendrá que elaborar su programa político, tendrá que elaborar sus estatutos, tendrá que elaborar, es decir, surtir todos los trámites que están previstos en el ordenamiento colombiano, y eso es un trámite de ellos. La agrupación política lo que está haciendo es contribuir a generar las condiciones para que todo ese trámite se pueda dar como está previsto, que creo que es un trámite al que aspiramos todos los colombianos y colombianas. Ahora, transformar las FARC en partido político legal, con el nombre que ellas decían ponerle a su partido político. Bueno, ocurrirá como ocurre con cualquier partido político. El colombiano o colombiana que de pronto se sienta identificado con esa visión de país, con esa visión de programa, pues podrá ser parte de ese partido. Yo supongo, eso sí es una suposición mía, que esa organización guerrillera no aspira a tener exclusivamente un partido de ex integrantes de las FARC. Lo que han dicho por sus documentos, que yo los he estudiado muy juiciosamente, porque hace parte de mi trabajo investigativo en la universidad, lo que han dicho sus documentos es que lo que aspiran es a poderle llegar al conjunto de la sociedad colombiana, ¿no es cierto? Claro, pero entonces ahí, para volver a la pregunta que yo hacía, ustedes podrían, en el momento en que las FARC se constituyan en partido político, desaparecer como agrupación política y ser parte del partido político de las FARC, o ustedes mismos de pronto decidir volverse un partido político distinto. Fíjate, así como hubo ciudadanos en ejercicio ahora que quisieron crear esta agrupación política, asimismo, ellos, si quisieran, le podrían dar continuidad a esa agrupación, ¿cierto? Si quisieran, podrían seguir haciendo trabajo político en ella. Es una decisión ya que cada uno tomará en su momento. ¿Usted cómo se ve? Pues todavía, es decir, yo me veo en la construcción de una amplia convergencia política y social, ¿no es cierto?, para un gobierno de transición. Yo me veo ahí. Gobierno de transición, volvamos a explicar, es este pedazo que falta del gobierno de Santos, o el siguiente gobierno, el que sea, con una duración de 4 años en la implementación de los acuerdos. Yo no le pondría necesariamente una temporalidad al concepto de gobierno de transición. Me parece que es mejor elaborar la idea. Y creo que la idea es sencilla. Queremos salir de un estado de guerra y de violencia y queremos transitar, por eso transición, a un escenario de construcción de un nuevo país.
y consideramos, o considero en este caso yo, que los acuerdos de La Habana representan una semilla que puede germinar, que puede generar transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales, para hacer de este un mejor país para esta generación y para las generaciones futuras. Bueno, pero como no es ni más allá ni más acá, digamos, ¿no? Pero como buen estudioso y doctor que es, pues usted debe comprender que la palabra, pues no porque la diga usted, porque la dijo Rodrigo Londoño, pues genera una gran cantidad de preguntas. Y aunque las FARC ya lo explicaron, el hecho de que usted la vuelva a usar como la construcción de un gobierno de transición, yo sí creo que requiere hacer la precisión y la claridad de qué significa eso en términos de temporalidad, que es lo que me dice que prefiere no decir. Es decir, en la transición ustedes la ven como tratar de poner un próximo gobierno que sea afín al cumplimiento de los acuerdos de paz, ¿o qué? No, más de tratar de poner un próximo gobierno, no. Como yo veo el asunto, queremos hacer parte, ¿no es cierto?, de una amplia convergencia. Y eso no es algo nuevo en este país. Si uno mira la historia de este país, esa idea está desde los años 80. Queremos hacer parte de una amplia convergencia, y en esa amplia convergencia pues aspira uno a que estén partidos políticos, aspira uno a que estén organizaciones sociales, movimientos sociales y políticos, ¿no es cierto? Y sobre todo, diría yo, que esa amplia convergencia le logre decir algo a ese casi 85% de colombianos que no tienen, digamos un 70% que no tiene interés en la política, incluso yo diría hasta con razones válidas, que generalmente se expresan con la abstención. Creo que hay que hablarles sobre todo a ellos, ¿no? Hablarles a aquellos, a ese otro 15, discúlpame que te interrumpa, que ha estado con los acuerdos, y hablarle incluso a sectores que no han estado con los acuerdos por informaciones, por falsificaciones, por manejos, digamos, arbitrarios de la información. Creo que es importante decir, ese gobierno será el elegido en 2018, que va a durar 4 años. En perspectiva podría ser ese gobierno, diría yo. Yo no me imagino un gobierno de transición en lo inmediato. Como bien lo sugieres, sería un absurdo político. No, la duración depende, es decir, la duración depende de los diseños institucionales, es decir, en Colombia lo que está definido para los gobiernos es que los gobiernos son de 4 años, ¿no es cierto? O sea, no hay un interés de cambiar la duración de los gobiernos en este momento. A no ser que, diría uno, a futuro, por consenso político, se desatase en este país un proceso constituyente que condujese a una Asamblea Nacional Constituyente en la que se produjesen rediseños más gruesos, digamos, de los que resultan de los acuerdos de La Habana. Tengo 2 minutos a ver si alcanzamos a evacuar 2 últimas ideas. Cuando ustedes hablan de esa convergencia, de esa convergencia, están incluyendo, me imagino, como prioridad a los otros pensamientos de izquierda representados en el Polo Democrático, en el Partido Verde, en el Partido Liberal también. ¿Tienen ya un plan para hacer una fuerza política conjunta que pueda hacer contrapeso a los potenciales candidatos de derecha que están en contra de los acuerdos? Digamos, como lo señalaba, la idea de la convergencia trasciende los partidos actualmente existentes en el país, sean de la Unidad Nacional, o sean liberales, conservadores, sean organizaciones de izquierda. Trasciende esa idea, pero obviamente también parte del supuesto de que hay que discutir con todas las fuerzas políticas y sociales que estén dispuestas a avanzar en la implementación de los acuerdos y en otras reformas. Pero la idea de la convergencia, reitero, está pensada para hablarle a los colombianos que están hastiados de la forma corrupta y mafiosa de hacer política en Colombia. Pero, todos aquellos que han estado hasta ahora excluidos. Por ejemplo, a quienes ya se lanzaron, como el senador Robledo, o a quienes están pues bien rankeados en las encuestas, como Gustavo Petro, o el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, ¿qué le diría usted a ellos respecto a ese movimiento que quieren producir? Primero que todo uno diría, cada colombiano y colombiana tiene derecho a proponer y a lanzar su proyecto político.
Lo que nosotros queremos decir desde la agrupación política es que estamos dispuestos a conversar, a dialogar con todas las organizaciones políticas, sociales, con todas las expresiones, estén organizadas o no, para ver cómo construimos la convergencia, una convergencia necesaria en este momento, ¿no es cierto? Pero no estamos con el propósito de imponerle a nadie nada, con la idea de decir aquí ya están definidas las cosas, con la idea de delimitar de antemano cuál puede ser el contorno de esa amplia convergencia. Lo que queremos es construirla colectivamente. Queremos que discutamos, y entonces lo que estamos planteando es una cosa muy sencilla. Aquí hay una especie de cuota inicial, son los acuerdos de La Habana y la implementación de los acuerdos de La Habana. De ahí en adelante, sabemos por las agendas políticas y sociales que hay en Colombia, que hay muchas aspiraciones aplazadas, incluso que no están en los acuerdos, y que deberían hacer parte, por ejemplo, ahí sí, de la construcción de un programa de gobierno, porque creo que la idea de la convergencia es para ir hacia la construcción de un programa. No es conveniente definir previamente los individuos y las personas que van a liderar un programa. Creo que es mejor construir el programa, construir identidades, propósitos comunes, y ahí sí mirar con base en quienes están en la escena política o quieran entrar en la escena política, pues poder definir quién los puede representar más para enfrentar una fuerza política que evidentemente va a estar muy claramente en la contienda electoral, que es la fuerza política que se va a oponer a la implementación de los acuerdos y que va a querer seguramente deshacer lo que se ha acordado. Bueno, pues Jairo, yo le agradezco mucho que haya venido aquí, que haya hecho estas explicaciones. Por supuesto que es un abrebocas para cosas muy interesantes y también muy complejas que se vienen y que necesitamos explicarle a la ciudadanía. Muchas gracias, invitado para una próxima oportunidad. Bueno, también te agradezco a ti de nuevo por la invitación, muy amable. Bueno, Jairo Estrada. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.